bueno, estamos aquí de regreso con un invitado muy especial. Como les comenté, hoy es el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Tenemos aquí al señor Roger, que nos vino a enseñar un poco sobre esto y hablar sobre este maravilloso lenguaje que, bueno, considero que todos deberíamos aprender porque es parte de la inclusión y de poder comunicarnos universalmente. Muy buenos días para toda la teleaudiencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes por extenderme la invitación. Y bueno, estoy listo para responder a las preguntas y poder ampliar un poco este tema tan importante como es la lengua de señas, en este caso la lengua de señas venezolana. Sin embargo, hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua de Señas. Recordemos que donde hay sordo en cualquier parte del mundo, hay una expresión de lengua de señas. Y en este caso, para la comunidad sorda en Venezuela, entonces regionalizamos la lengua y definimos como la lengua de señas venezolana. Muchas gracias por permitirme estar aquí. No, agradecidos nosotros con que haya aceptado la invitación. Queremos preguntarle, ¿cómo empezó su interés en querer aprender esta lengua? Bueno, nació hace bastante tiempo atrás, más o menos como a mediados del año 2016. Para ese entonces yo no vivía en el estado portuguesa, vivía en San Felipe, estado Yaracuy, y estaba trabajando en el Hospital Central de San Felipe en una unidad de odontología. Y para ese momento, un día lunes, recuerdo que había mucha gente, muchos pacientes, llegaron unas personas sordas, unas mujeres sordas, 4 mujeres sordas. La recepcionista las recibe, por supuesto, ya no maneja lengua de señas, para ese entonces yo tampoco. Y cuando ellos se encuentran que no pueden entender lo que las personas sordas le están indicando porque era un dolor, me llaman. Entonces yo estaba de responsable en ese momento y cuando yo voy a visualizar la situación, pues estoy en el mismo problema pues de comunicación. Ni ellas le entienden, yo tampoco. Lo que yo podía observar era que tenían un dolor y trataban de focalizar la seña en la zona, pues. Sin embargo, era muy riesgoso porque si era de cirugía, si había que aplicar una anestesia, si había que conocer si tenía alguna alergia o no a algún medicamento. Entonces determinamos que no podíamos en esas condiciones atender a la persona. Luego que la persona sorda se va con su dolor, yo me quedo en mi oficina reflexionando del por qué no la pudimos haber atendido y los riesgos que implicaba no haberlo hecho. Entonces a partir de allí comencé a buscar espacios donde existiera alguien que diera cursos de lengua de señas y más o menos como a los 6 meses lo conseguí. Y a partir de entonces, bueno, ha sido una carrera bastante larga, casi 8 años en esta travesía, donde se aprende, se desaprende y bueno, estamos en esa carrera bonita del aprendizaje. Qué gran historia, la verdad. No esperaba una historia, o sea, tan emotiva, por así decirlo, que, bueno, no sabías cómo ayudarla y, bueno, al final no pudiste ayudarla, pero te enfocaste como que en mejorar, en no puedo ayudarla, pero bueno, voy a ayudar a la próxima persona que tenga la misma discapacidad. Yo también, me encanta porque me parece que él me dijera algo así como de que no, me llamó la atención y lo quise estudiar, pero Ujú. tuviste esa necesidad de ayudar, de, ok, esto no me vuelve a pasar, yo no me voy a volver a quedar con este mismo sentimiento y bueno, resolviste, eso la verdad Sí, me llama mucha atención. sí. Dijiste que estabas en el hospital, tú estudiaste medicina, que antes de esto, ¿por qué estabas en el hospital? Bueno, allí se aperturó una unidad de odontología y yo envío mi síntesis curricular y me contratan para ser personal administrativo. Pero en ese momento la persona que estaba responsable estaba de viaje y me tocaba estar responsable en ese momento. Sí. Entonces, cuando se da la situación, el que estaba en ese momento de responsable era yo y tenía que abordar a ver qué podía resolver. Y como les comenté, pues no pudimos resolver nada producto de los riesgos. Y bueno, eso me generó mucha reflexión. De hecho, mira, una cosa que me llamó mucho la atención fue que dijiste como lenguaje de señas regional. O sea que como que hay un lenguaje de señas de Venezuela. Eso implica que hay un lenguaje de señas para Colombia, Argentina y así. Es correcto, la lengua de señas es universal en el sentido que donde hay un sordo hay una expresión de ese idioma, ¿verdad? Pero es regional porque cada país o cada comunidad sorda de cada país establece su configuración manual de sus señas. Dependiendo de la región, por ejemplo en Latinoamérica,
si comparamos la lengua de señas de Brasil con la lengua de señas de Venezuela, hay unas diferencias bastante notables. Ujú. Pero si la comparas, por ejemplo, con la lengua de señas de Colombia, esas diferencias se minimizan un poco. Pero sí hay diferencias. Entonces no podemos hablar de la universalidad en el sentido de que lo que yo hago aquí lo puede entender fácilmente una persona en Norteamérica, una persona sorda, o viceversa. La persona que estudia lengua de señas, por supuesto, va a configurar su cerebro para que las diferencias de otras regiones se puedan aprender más rápidamente, pues. Claro, o sea, aunque es un lenguaje universal, Sí. tú con todo lo que sabes, que como me dijiste, ya es una carrera muy larga de 8 años, tú te vas para China a hablar con un sordo y posiblemente no te entienda absolutamente nada, ¿no? Es correcto. Sin embargo, aprender la lengua de señas regional, sea que la aprendas en Colombia o la aprendas en Chile o en cualquier otro país, te va a permitir por lo menos tener la parte gestual más desarrollada. Y si no entiendes un sordo que hable una lengua de señas diferente, vas más o menos a comprender lo que te quiere decir. Y la adaptación de esas diferencias de la lengua, por lo menos se te van a hacer un poco más sencilla que aprenderla de cero, pues. O sea, se podría decir que es como que otro idioma, incluso con sus acentos, por así decirlo. Con sus pequeñas diferencias, dispersados, pero... ujú. Sí, tienen sus características propias de la región y dependiendo del desarrollo de la lengua de señas, en esa región es más o menos refinada. Por ejemplo, en Venezuela, nuestra lengua de señas es una combinación de señas autóctonas con señas que se importaron de Norteamérica y estas a su vez de Europa. Entonces, muchas señas, por ejemplo, esta seña que significa te amo, es una seña de la lengua de señas de Norteamérica. ¿Por qué? Porque significa I de I, L de love, you. Entonces, I love you. Ah, Pero como la importamos producto de sordos que viajaron y regresaron a Venezuela para educar a la comunidad sorda de aquel entonces, entonces muchas señas fueron quedando y se fueron estableciendo como configuraciones nacionales. qué interesante. O sea, esto, hay toda una historia detrás, de fondo. Porque, bueno, los sordos no son de ahorita, estuvieron desde siempre. Ujú. De hecho, siempre tuvieron un gran desarrollo en el pasado de la historia. ¿Me puedes contar un poco de la historia de sordos de aquí en Venezuela? Sí, la historia de la comunidad sorda en Venezuela está recientemente documentada. Muchos historiadores han hecho un gran trabajo, sin embargo hay parte de la historia que todavía no se conoce, historia muy antigua. Sin embargo, hay estudios que revelan la historia de sordos desde hace 2, 3 siglos, o sea, documentada. No es que no haya sordos desde antes de eso, pero las primeras manifestaciones de lengua de señas que se han escrito están descritas en el siglo XX. Muchas personas intentaron hacer pequeños documentos gráficos para registrar las primeras señas. Sin embargo, la historia dice que la mayoría de los sordos para aquel tiempo se les prohibía la manifestación de la lengua de señas. De hecho, la sordera era considerada como un castigo y muchos de los sordos o eran escondidos o simplemente en muchos casos fueron asesinados, pues. ¿Por qué? Porque la sordera se veía como un castigo divino y no como una condición social. Entonces, tener una persona sorda implicaba que esa persona estaba arrastrando algún castigo que no debería ser manifiesto ante la sociedad. Entonces, la lengua de señas se prohibió por mucho tiempo hasta que los estudios antropológicos pudieron revelar que la persona sorda sin lengua de señas no tiene desarrollo. Entonces ya no era una cuestión de que la persona sorda hace movimientos o hace pequeñas muecas de su cara, no. Era que esa es la forma nativa de la persona expresarse que involucra su desarrollo personal. De hecho, cuando el niño sordo es privado de la lengua de señas en los primeros 7 años,
el resultado de eso es un pequeño retardo inducido. Entonces, esas reflexiones le han dado un nivel de importancia a la lengua de señas que antes no existía. Antes predominaba la oralización y se obligaba al sordo a pronunciar palabras mecánicamente, pues. Repetir hasta que la persona sorda se acostumbraba a repetir las palabras aunque no las escuchara, para que la comunicación pudiese ser más o menos parecida en el español. Sin embargo, esto atentaba contra su persona. Wow, la verdad Sí. que ha tenido una gran evolución a lo largo de los Una gran años. Claro, evolución. toda la vida han existido los sordomudos, pero la verdad que me impresiona la evolución que ha tenido, que bueno, hoy podemos reconocer que es una condición. Hay muchas personas que nacen con eso. Entonces, obviamente, al nacer con eso, a lo mejor los padres tienen que condicionarse a tener un estilo de vida diferente, aprender el lenguaje. Pero bueno, tenemos muchas dudas, todavía nos quedan muchas dudas. Tenemos que lamentablemente irnos a un corte comercial, pero ya volvemos para seguir refrescando nuestras dudas porque tenemos un montón. Ujú.